Gloria a Dios. Padre Cristo, jóvenes, Padre Cristo, hermanos, le doy muchas gracias primeramente a Dios que me permite estar, verdad, en este lugar, compartiendo con ustedes, hermanos, la palabra de Dios y pidiéndole a Dios que nos bendiga en esta mañana y que nos dé, hermanos, un corazón dispuesto, hermanos, un corazón para recibir la palabra de Dios. Voy a tomar, hermanos, la parte de abajo, hermanos, para estar un poquito más cerca. Quisiera que todos se acercaran lo más que pudieran, hermanos, las Dorcas, los jóvenes, para poder, hermanos, entrar en este tema, ¿verdad? Y poder compartirlo. Es una conferencia, ¿verdad? No va a ser como una predicación, es una conferencia, es una plática que vamos a tener. Pero la palabra de Dios, hermano, va a ser la que va a hablar a nuestro corazón y vamos a pedirle que Él sea el que nos ayude. Les voy a invitar a hacer una oración primeramente y ponerlo en las manos de Dios, hermanos, para honra y gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios. Pues primeramente, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos que tuvieron, ¿verdad?, en su corazón el organizar este trabajo, hermanos, este congreso. Ya habíamos escuchado, ¿verdad? El congreso se llama Peligro, estás a tiempo, y la lectura bíblica que se puso como referencia, ¿verdad? Romanos 13:11. Soy el hermano David, pues ya muchos me conocen, ¿verdad? Estén orando para que Dios sea el que me dé de su gracia y podamos recibir la palabra de Dios. El tema que a mí me tocó es el tema de creer. El tema se titula Creer. Y pues vamos a platicar, ¿verdad? Vamos a hablar sobre lo importante que es, hermanos, el creer. El objetivo principal, hermanos, si pueden ir pasando la diapositiva. El objetivo principal de la conferencia es saber, jóvenes, cuál es el peligro que hay, el peligro tan grande que hay en el dejar de creer en Dios. Como comentaban algunos de los hermanos, la palabra peligro, hermanos, cuando hablamos acerca de peligro, automáticamente viene a tu mente, ¿verdad?, algo que te puede suceder. Algo, ¿verdad?, algún mal que puedes recibir. Cuando normalmente ves en una etiqueta de algún producto o ves en alguna tienda, ¿verdad?, alguna señal que dice peligro, te llama la atención y sabes que en este lugar o que lo que hay ahí o lo que está en ese lugar te puede causar un daño. Entonces, lo que vamos a tratar hoy, ¿verdad?, es saber el peligro que hay en el dejar de creer en Dios. Y también, ¿verdad?, saber la bendición y lo que acarrea, ¿verdad?, lo que es seguir creyendo en el Señor Jesucristo. La siguiente, hermano. El creer, jóvenes, es la puerta para entrar al camino de la vida eterna. Si no crees, si en ti no existe, ¿verdad?, la fe, no puedes transitar este camino. El creer en la palabra de Dios, tú verdaderamente, ¿verdad?, conocer la palabra de Dios y creerla es lo que te va a traer como resultado que puedas recibir la promesa de la vida eterna. Decía, ¿verdad?, el mismo Señor Jesucristo cuando Él venía, ¿verdad?, a este mundo predicando, Él venía predicando, hermanos, un evangelio del arrepentimiento. Y la única manera que existía, ¿verdad?, o el único medio para que el hombre pudiera salvarse era que tenía que creer en el evangelio de Jesucristo. Entonces, tenemos que comenzar con eso, porque para creer necesitamos nosotros saber en qué es en lo que vamos a creer. No podemos estar en este lugar, ¿verdad?, o no podemos compartir la palabra de Dios si, fíjate en esto, joven, esta palabra es clave, si no creemos que Dios realmente está en este lugar. No podemos ser participantes, hermano, del evangelio de Dios si no crees que Jesucristo está en este lugar, que Él vive, que ha resucitado y que puede bendecir tu vida. La siguiente, hermano. Bueno, vamos a entrar en el tema.
El peligro que hay en el dejar de creer. El peligro que hay en el dejar de creer, joven, o en el peligro al que estás expuesto, si dejas de creer en Dios, pues es la muerte. Automáticamente te vas a morir. ¿Por qué? Porque la fe es lo que te va a mantener vivo. La fe en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que andamos nosotros, hermanos, que no andamos por vista, ¿verdad? No vamos caminando, hermanos, por vista, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que no, hermanos. El Hijo de Dios camina por fe. Porque si camináramos por vista, tendríamos, ¿verdad?, un premio o un galardón terreno, hermano. Porque todo lo que se ve, dice la palabra de Dios, en esperanza somos salvos. Pero la esperanza que se ve, pues ¿para qué esperarla? En esperanza es donde nosotros vamos a alcanzar la salvación, en creer en la palabra de Dios. ¿Qué peligro hay? Todavía no, hermano. ¿Qué peligro hay? ¿Una atrás, hermano? ¿Qué peligro hay, hermanos? ¿O por qué nosotros dejamos de creer en Dios? Muchas de las veces el creyente deja de creer porque no conoce realmente quién es Dios. Porque no conoces realmente quién es Dios. Decía, ¿verdad? El Señor, ¿cómo pues invocarán? Dice aquel en el cual no han creído. No se puede glorificar a Dios, o no se puede realmente tener una relación con Dios como Dios la pide, ¿verdad? Si no conocemos realmente quién es Dios. El hombre o la naturaleza del hombre es, pues si yo veo, ¿verdad?, algo, sé que es real. Si me dicen, pues en la iglesia, ¿verdad?, ya no hay bancas, hermano, ahora pusieron sillas. Ah, ok, pero de pronto necesitas ver esas sillas para poder creer. La naturaleza del hombre, ¿verdad?, necesita estar mirando las cosas para poder creerlas. Pero para poder creer en algo necesitas conocer realmente. Si aquella persona, ¿verdad?, no me hubiera dicho que ya no hay bancas, que ahora hay sillas, si yo no hubiera sabido eso, pues nunca iba a pensar o nunca iba a creer que eso iba a ser cierto. Dice la palabra de Dios, hermanos, y quisiera, ¿verdad?, que el primer hermano me ayudara con esta parte. En el capítulo 10, versículo 13 y 14, no sé si algún joven tiene esta escritura para que la leyera. Amén, hermano, léala por favor. A la honra y gloria de Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Amén. Dice, todo el que invocare el nombre de Dios, ese va a ser salvo. Pero ¿cómo voy a invocar, verdad? ¿O cómo voy a poder glorificar a Dios y buscar mi salvación si no conozco a Dios? Y le decía, ¿verdad? Él mismo hacía esa pregunta. ¿Y cómo van a invocar a alguien en el cual no han creído? No se puede. ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído? Tampoco es posible eso. Porque por el oír viene la fe, dice la palabra de Dios. Ahí es, hermano, donde estamos viendo el peligro que hay en el dejar de creer en Dios. El peligro es que no vas a salvarte. Bueno, entonces, ¿por qué existe ese peligro? Porque no conoces de Dios. Ahí es la primera señal que Dios nos está dando. ¿Cómo saber que estoy en peligro? Pues pregúntate, hermano, ¿cuánto conoces a tu Dios? Preguntémonos, ¿verdad? ¿Cómo voy a creer que Dios me va a sanar, hermano, si no conozco lo que Dios ha hecho? El poder maravilloso de Dios. ¿Cómo puedo yo, verdad, creer que Dios me va a salvar si no conozco el plan de salvación de Dios? Por eso es que Jesucristo, hermanos, venía predicando su palabra. Hubo una ocasión, verdad, que una mujer tuvo un encuentro con Dios. Pero esta mujer no conocía quién era Jesús. Estoy hablando de la mujer samaritana. En San Juan, ¿verdad?, el capítulo 4 empieza a hablar de esa ocasión en la que Jesús tuvo un encuentro con esta mujer. Y Jesús le dijo, ¿verdad?, a la mujer, dame de beber, le dijo. Pero esta mujer no sabía quién era Jesús, porque le dijo,
¿cómo tú, verdad, siendo judío me pides a mí que te dé de beber, que soy samaritana? ¿No sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos? Pues eso era lo que ella sabía, pero no conocía quién es con el que estaba hablando, porque Jesús le dijo, si supieses, dice, si tú supieses quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Si supieses quién es, si supieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él agua y él te daría agua viva. Y ella se sorprendió porque dijo, pues ¿quién es este varón? Y le dijo, ¿de dónde tienes el agua? ¿Cómo la vas a sacar? No sabía, hermanos, no conocía, se estaba perdiendo de una grande bendición porque no conocía realmente quién era Jesús. Pero tuvo un encuentro con él y siguió platicando y le interesó, ¿verdad? Se interesó porque dijo, ¿de dónde tienes esta agua? Y le dijo, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Y se siguió interesando, hermano, y empezó a preguntarle, ¿verdad? Y empezó a tener una plática con Dios. Muchas de las veces, hermano, el Señor se presenta a nosotros de muchas maneras, hermano. Pero a veces, hermano, el estar, ¿verdad?, distraídos, el estar ocupados en otra cosa, no captamos o no reconocemos las veces cuando Dios se acerca a nosotros y quiere empezar a platicar, quiere empezar a decirnos quién es, quiere empezar, ¿verdad?, a mostrarse en nuestra vida. Porque Él sabe que cuando le conozcamos realmente, hermano, tu fe, hermano, va a ser genuina. Siguió platicando con él, hermano, siguió conociéndolo y entonces se activó, hermanos, la fe en ella. Paréceme que eres profeta. Yo quiero de esa agua, dijo. Yo quiero beber de esa agua. Capítulo Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importantísimo, varón, joven, señorita, que creas que Dios es real. Cuando empieces a creer y a conocer que Dios es galardonador, vas a recibir una bendición muy grande. La siguiente diapositiva, hermano. ¿Por qué dejamos de creer? ¿Por qué seguimos dejando de creer? Porque no nos ejercitamos en la fe. ¿A qué se refiere, verdad, la palabra de Dios con esto? A que no la practicamos, pues. Una persona, verdad, cuando se ejercita en algo, se vuelve, hermanos, muy bueno en esa parte y puede desarrollar muchísimos trabajos. Yo ponía, verdad, el ejemplo que el apóstol Pablo mencionaba cuando decía, verdad, muchos, dice, de los que corren en el estadio, dice, todos a la verdad corren, dice, para obtener ese premio. Todos quieren obtener ese premio. Nadie va, ¿verdad? No, tú creíste, cuando creíste en Jesucristo, hermano, Dios te prometía la vida eterna y tú querías, ¿verdad?, esa vida eterna. Y los atletas, dice, ¿verdad?, que cuando van a empezar esa carrera tienen que prepararse. Tienen que saber realmente lo que van a hacer, cuántas millas van a correr, ejercitarse en eso para poder terminar su carrera. El apóstol Pablo decía, ¿verdad?, corred de tal manera que la obtengáis. Tenemos que correr de tal manera que la obtengáis. Y él decía, ¿verdad?, yo de esta manera corro, decía. Él estaba seguro, ¿verdad?, en quién había creído, en lo que estaba haciendo, en la carrera que él había empezado. Él estaba completamente seguro y se ejercitaba en ella. Dice, de esta manera yo corro, dice, no como quien hiera al aire, dice, no voy como a cosa incierta, como que si a ver si voy a alcanzarlo o no. Yo lo voy a alcanzar, decía. Pero cuando no estamos ejercitados en ello, varón, cuando nosotros no estamos, ¿verdad?, creyendo realmente en que vamos a obtener la bendición, pues no la ponemos en práctica. El no ejercitarnos, hermanos, ¿sabe qué sucede, verdad? Cuando no te mueves por un mes o por 2 meses, cuando no mueves un pie, se te empieza a atrofiar, le llaman, se te empieza a paralizar.
Si no hay movimiento, ¿verdad?, en tus dedos, si a lo mejor, ¿verdad?, no hay movimiento en tus dedos, no hay circulación de la sangre y se empieza a morir esa parte de tu cuerpo. Por eso es que es necesario que tienes que estar moviéndote en activación, ¿verdad? Tienes que levantarte, tienes que alimentarte, tienes que dormir, tienes que estar trabajando tu cuerpo para que pueda vivir, si no se va a morir. El motor, hermanos, el motor de tu vida es la fe. Es como ese motor, ¿verdad?, que necesitas estarlo trabajando, necesitas estarle proveyendo de lo que necesita para poder vivir. La fe sin obras es muerta. Tiene, hermanos, esa parte de la escritura, Santiago capítulo 2, del 14 al 26. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo es eso? Pues que si no te ejercitas en creer, porque, hermanos, para creer, hermanos, ¿verdad?, o para saber realmente que crees en algo, pues necesitas actuar. Si yo creo, ¿verdad?, que yo voy a realmente recibir una bendición de Dios, si yo creo que voy a recibir la solución a mis problemas, necesito actuar. Si el Señor me dice, ¿verdad?, ten paciencia, no te preocupes, todo está en mis manos, yo voy a resolver todo. Si realmente creo y tengo fe, hermano, en mi corazón, voy a esperar en el Señor. Voy a ser paciente, voy a actuar en esa manera. Si no, hermano, me voy a desesperar y voy a empezar, ¿verdad?, a yo mismo querer solucionar las cosas. Y es cuando no obra la fe, hermano. ¿Quién pueda leer, hermanos, esa parte de la escritura? Santiago capítulo 2, 14, 26, el joven que tenía esa parte de la escritura. Amén, hermana. Paz de Cristo, hermanos, para honra y gloria de Dios. Dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no le diréis las cosas que no son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras y la fe fue perfecta por las obras? Fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Amén. En resumen, hermano, si dices que crees, pero no actúas, no es una fe verdadera. Abraham, ¿verdad?, dice que él creyó, él creía, hermano. Y Dios sabía que él creía, pero tuvo que ejercitar esa fe, tuvo que ponerla por obra. Tuvo, ¿verdad?, que traer a su hijo y tuvo que, ¿verdad?, ofrecerlo. Y cuando hizo, hermanos, la obra, fue justificada su fe en él. Entonces, si no nos ejercitamos, hermanos, en creer, si no tienes, ¿verdad?, verdaderamente una obra, hermanos, en tu vida, y si, ¿verdad?, te dan un consejo o recibes un consejo, si no lo pones por obra, no crees realmente en la palabra de Dios. La siguiente, hermano. ¿Por qué dejamos de creer? Porque ponemos nuestra confianza en el mundo, en el hombre y uno mismo. Esa es una causa, hermanos, muy importante por la que el Hijo de Dios deja de creer. ¿Por qué? Pues porque ponemos la confianza en el hombre. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando pongas la confianza en el hombre?
vas a recibir una decepción muy grande. Te vas a decepcionar, te vas a desilusionar. Cuando tú pones tu confianza en el hombre, el único resultado que va a haber, ¿verdad? Va a ser que en tu corazón se empiece a endurecer. Porque ¿qué sucede, verdad? Cuando alguien te falla, ¿verdad? Empiezas a dejar de creer en ello. Y tu corazón se empieza a endurecer y empezamos a decir, es que eso no es cierto, no es verdad, mira el hermano cómo está. Yo pensaba que era el mejor de los hermanos, pero ve cómo está. Y empiezas a poner tu fe y tu confianza, de verdad, en la persona, en el hombre, en el amigo, ¿verdad? Y empiezas a ver dudas, el enemigo empieza, ¿verdad?, a poner dudas en tu corazón, al grado, ¿verdad?, que algunas veces llegamos a pensar, ¿será cierto? ¿Será cierto todo esto? ¿Será verdad, verdad? ¿Será real que Dios existe? Empezamos a poner, hermano, la vista en el hombre y en uno mismo. Empiezas, ¿verdad?, a faltar, dices, es que yo me esfuerzo, es que yo trabajo, pero sigo igual. Y empieza a decaer tu fe y empiezas a dejar de creer que es real. Pero cuando empiezas a poner la fe en Jesucristo, cuando verdad, a pesar de todas las situaciones que hay en tu vida, empiezas a poner la fe en Jesucristo, es cuando realmente, hermanos, empiezan a suceder las cosas. El creer en uno mismo, el creer en el hombre, en el mundo, va a empezar a hacer que decline tu fe, a dejar de creer. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne, dice, por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. El que pone su confianza en el hombre se va a apartar de Jehová. Esa es una realidad. El apóstol Pablo, ¿verdad?, pasó por una experiencia grande en su vida. En un momento, ¿verdad?, puso su confianza en el Señor, miró que era Jesús y le dijo, Señor, yo quiero andar, yo quiero ir hacia donde tú estás. Ven, le decía el Señor Jesús, ven. Y de pronto, ¿verdad?, él empezó a caminar por el agua y empezó a ver que era posible. Lo que él, ¿verdad?, o lo que para el hombre parecía imposible, él estaba mirando que eso era posible, creyó en la palabra de Dios. Pero de pronto, ¿verdad?, dice, de momento empezó él a hundirse porque empezó a tener temor, empezó a tener miedo. Empezó a poner, ¿verdad?, a lo mejor su vista en el agua, miraba cómo el agua a lo mejor se movía o cómo a lo mejor esa tormenta, ¿verdad?, azotaba el agua, o empezó a mirar sus pies y empezó a decir, ¿cómo es posible que yo esté caminando? Yo no puedo, soy un hombre, ¿cómo es posible que yo pueda caminar por el agua? Empezó a dudar en su corazón. Porque se distrajo, puso su mirada, ¿verdad?, en lo que él podía hacer, en las circunstancias, en lo que había, ¿verdad?, en ese momento a su alrededor, y dejó de mirar a Jesús. Dejó de creer en el que le había dicho que fuera con él. Y de pronto se empezó a hundir, hermano, y le pedía, ¿verdad?, al Señor, ayúdame, Señor. ¿Por qué dudaste, Pedro le dijo? ¿Por qué dejaste de creer? Hombre de poca fe, le decía. Y eso sucede con nosotros, hermano. Si tú empiezas a poner la mirada en el hombre, vamos a ser presa fácil, hermanos, del enemigo, porque van a existir muchas dudas en nuestro corazón. Pero el apóstol decía, ¿verdad?, yo no voy como a cosa incierta, yo no voy siguiendo al hombre, dice, aunque no lo he alcanzado todo, dice, yo prosigo, dice, hacia adelante. Olvidando lo que queda atrás, dice, no me importa lo que sucedió atrás, yo voy prosiguiendo, dice, al blanco perfecto de la soberana vocación que es Cristo Jesús. De esta manera camino, decía, porque él estaba seguro en quién estaba confiando, hermano. Nunca perdía, ¿verdad?, la vista del maestro. En cuántas ocasiones, ¿verdad?, el apóstol Pablo puso su vista en el Señor, hermanos, y esa vista, hermanos, le fue justificada para librarlo de cárceles, para librarlo, hermanos, de peligros, de todas las situaciones, hermanos, en las que se encontraba. ¿Por qué, hermanos? Porque es menester que el que a Dios se llega, crea, hermanos, que le hay. Si habéis pues resucitado, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Dios. La siguiente, hermano.
¿Por qué dejamos de creer? Porque nos distraemos y perdemos el rumbo de nuestra vida. Eso nos aleja del camino y por consiguiente nos produce la muerte. Es lo que les decía, ¿verdad? Empezamos a distraernos, el mundo te va a presentar infinidad de cosas para que te distraigas, para que te apartes de la fe en Cristo Jesús. Muchísimas. El enemigo, hermanos, está ahorita, hermanos, trabajando en este momento para que tú no creas lo que se está hablando en este lugar. De alguna manera. Y lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, es reducir nuestro pensamiento. Reducir, dice la palabra de Dios, vuestro pensamiento, dice a Jesucristo. El apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo, dice, a tener una fe genuina para no apartarse de Dios. A no distraerte, hermano, a estar seguro de que en este lugar está Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios yo no lo puedo engañar, ¿verdad? De que creo que está en este lugar, pero no obro conforme a su palabra. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe cuando estamos fingiendo que estamos creyendo. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe, ¿verdad?, cuando estoy fingiendo que estoy cantando, pero no creo que le estoy cantando a Dios, o no canto con entendimiento. Cuando estoy orando, ¿verdad?, dice, pero dudo en mi corazón si Dios va a responder esa oración. Dios la conoce, Dios sabe cómo está nuestro corazón. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, invitaba, ¿verdad?, a Timoteo y le decía, pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de un corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. Ese es el fin del mandamiento, que tengas una buena conciencia. Una buena conciencia, hermano, es saber que estás haciendo las cosas correctamente. Saber que lo que estamos haciendo en este lugar es real y es lo correcto. Glorificar a Dios de un corazón limpio, un corazón sincero. Y cuando exista eso en mi vida, hermano, cuando yo me asincere con el Señor y le diga, Señor, yo te quiero conocer, quiero saber cómo se te adora a ti. A lo mejor no he hecho lo mejor, ¿verdad?, de mi vida en todos estos años, pero yo quiero hacerlo. Quiero servirte, quiero saber cómo se glorifica a Dios en espíritu y en verdad. Y empiezas, ¿verdad?, a tener esa relación con Dios y tu conciencia te empieza a decir, estás bien, joven, sigue buscando a Dios. Cree que Dios te va a bendecir. Sigue glorificando su nombre porque aquí está. Y tu conciencia te empieza a invitar, ¿verdad?, a que seas sincero con el Señor. Y cuando logras eso, hermano, empiezas a tener una fe genuina, una fe verdadera, hermano, de que estamos en este lugar verdaderamente creyendo que Dios está con nosotros. No tener una fe fingida para no apartarse de Dios. Decía, ¿verdad?, porque el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, dice, de lo cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas. Por no tener una fe fingida, pues es fácil, ¿verdad?, estar en una reunión, estar en algún lugar, y se ve mucho, ¿verdad?, en un servicio. Estamos en un servicio, pero estamos platicando, estamos hablando de otras cosas porque no creemos que Dios está en ese lugar. Porque si conociésemos quién es el que está en ese lugar y quién es el que nos está hablando, nosotros pediríamos, hermano, completamente a Dios, ¿verdad?, que nos bendijera todo el tiempo. Eso es tener una fe genuina, hermano. Estar conscientes de lo que estamos haciendo. No distraernos, ¿verdad?, a vanas pláticas. Manteniendo la fe y buena conciencia, dice. Manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, o quitando, ¿verdad?, esa buena conciencia y la fe, hicieron naufragio de la fe. Anduvieron de aquí para allá, dice, no entendían. De los cuales son Himeneo y Alejandro, dice, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Es muy serio el asunto con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, aquellos, ¿verdad?, que fingieron, que no tenían una fe genuina, aquellos que se distrayeron, ¿verdad?, a vanas pláticas, que no mantuvieron esa conciencia ni esa fe, dice, los entregué a Satanás, dice, para que aprendan a no blasfemar, dice el nombre de Dios.
Dios nos ayude, hermanos. Necesitamos creer realmente en el Señor Jesucristo. ¿Ya que sigue, hermano? El pueblo de Israel se apartó por su incredulidad, porque no creyeron, porque estaban acostumbrados, ¿verdad?, a recibir las cosas sabiendo, ¿verdad?, que las iban a poder ver, que el faraón, ¿verdad?, les daba alimento, les daba cosas, sabían, las tenían seguras y estaban acostumbradas. Y normalmente el Hijo de Dios se acostumbra o es la comodidad, ¿verdad? Es que mira, tienes que trabajar en esto porque Dios te va a bendecir y vas a tener muchas bendiciones y vas a tener un crecimiento. Pero es que yo estoy aquí, hermano, a gusto, cantándole al Señor, yo recibo bendición. Pero es que hay mejores cosas para ti, hermano, hay más grandes bendiciones, hay mucho trabajo que realizar. Sí, hermano, pero yo estoy bien aquí, hermano. El pueblo de Israel se acostumbró, ¿verdad?, a recibir eso que recibía porque lo tenía seguro. Pero el que a Dios se allega, hermano, tiene que creer que Dios tiene un galardón mayor, hermano, para todos, que tenemos que seguir caminando. El pueblo de Israel, ¿verdad?, acababa de ser liberado de Faraón. Había visto, hermanos, porque tenían que ver para creer. Dios les mostró, ¿verdad?, cómo abrió, ¿verdad?, el mar, cómo mandó todas las plagas, cómo había destruido, ¿verdad?, todo aquello que ellos veían, y les había prometido un lugar mejor, una tierra mejor. Y muchos iban solamente, hermanos, porque pues para allá van los demás, tenemos que ir. Pero cuando se miraron en el desierto, ¿verdad?, y que Moisés estaba recibiendo los mandamientos de Dios, ellos tenían que ver algo para poder creer, y empezaron a decirle a Aarón: tienes que hacernos algo, tienes que hacernos una estatua, necesitamos adorar algo. No conocían, hermano, realmente quién era Dios, quién es el que los acababa de rescatar. Y empezaron a dudar. No sabemos dónde está Moisés, no sabemos si ya se fue, si murió, lo que sea, no sabemos. No creemos en lo que nos dijo. A causa de la cual, dice, me enemisté con esta generación y dije: siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, dice, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué dejamos de creer? Porque existe en nosotros incredulidad, hermanos, existe dudas. Temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca a algunos de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. ¿Cuál es el peligro, hermano, de dejar de creer? Pues el peligro es que te vas a apartar del camino de Dios y que vamos a morir, que vamos a ser desechados. Si me pueden ayudar, hermanos, no había puesto esta cita, pero Lucas capítulo 8, versículo 13, si algún hermano lo puede buscar. ¿Por qué dejamos de creer, hermanos? Y todo se resume en esta escritura. ¿Por qué dejamos de creer? El Señor Jesús, ¿verdad?, en una ocasión hablaba acerca de aquella semilla que había sido sembrada, del sembrador. Y dice, ¿verdad?, esta parte de la escritura, que esa semilla cayó, dice, sobre un terreno, sobre un camino, hermanos, lleno de piedras. Había muchas cosas en ese camino, hermano. No era un camino limpio, no era un camino fértil, había muchas piedras, muchas cosas. Y dice que cuando cayó esa semilla, ¿verdad?, sobre ese terreno pedregoso, dice que de pronto pues floreció, ¿verdad? Nació esa semilla. Pero cuando vino el sol, ¿verdad?, cuando vinieron los vientos, cuando vino todas las tempestades, dice, pronto se secó. ¿Por qué? Porque no echó raíz. No echó raíz. Eso que estaba ahí le impidió que echara raíz. Y le decían sus discípulos: ¿qué es esto, Señor? Explícanos. ¿Tienen esa cita, hermanos? ¿Lo pueden leer alguno? Para honra y gloria de Dios. Y los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose
son ahogados de los ciudadanos y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Amén. Aquellos que cae la semilla en ese terreno, necesitamos, ese terreno es tu corazón, hermano. Y esas piedras son las cosas que el mundo te está ofreciendo, porque sabe que cuando esté lleno tu corazón del mundo, difícilmente vas a poder recibir la palabra de Dios. No améis al mundo, dice. El mundo se pasa y sus concupiscencias. No améis al mundo. ¿Por qué? Porque te va a apartar de Dios. Porque te va a quitar esa fe genuina. Dice, los que fueron, ¿verdad? La semilla que fue sembrada ahí, pronto creen, rápido creen, ¿verdad? Les hablan y le dicen, amén, sí, hermano, sí es cierto, y voy a creer, pero viene la lucha, viene la tempestad y se apartan. No ponen en práctica esa fe, no se ejercitan, no tienen el cuidado, ¿verdad? Se distraen. Pero los que son sembrados en buena tierra, dice, dan su fruto con paciencia, esperan en el Señor Jesucristo, siguen firmes, ¿verdad?, en esa esperanza y empiezan a dar el fruto y pueden llevar, hermanos, bendición. La siguiente, hermanos. Cuando sea el tiempo, hermanos, por favor, se me hace que ya voy a terminar. La bendición tan grande de seguir creyendo en Jesucristo. San Juan 1:10 al 12 dice, ¿verdad? Y todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creyeron en su nombre, a los que creyeron. Esa es la bendición que tienes de parte de Dios si sigues creyendo en Él, que vas a ser hijo de Dios. Y siendo hijo de Dios vas a recibir todas las promesas. Dice la palabra de Dios, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hijos de Dios. La fe es el único medio de salvación. La diapositiva. Jesús venía predicando el arrepentimiento y la remisión de pecados a través de creer en su palabra. San Juan 3:15-16. Para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la bendición de seguir creyendo? Vas a tener la vida eterna en tu vida. Dios nos da la salvación desde el momento que nos entregamos a Él, pero de ti depende si la conservas, porque la bendición de Dios se manifiesta hasta el final. La siguiente diapositiva. Mas el que perseverare hasta el final, este será salvo, porque en esperanza somos salvos. Mas el que perseverare hasta el final, este va a ser salvo. ¿Cómo voy a permanecer? ¿Qué es lo que me ayuda a permanecer? Seguir creyendo. No hay otra manera. ¿Qué es lo que te mantiene vivo? Creer que veremos la gloria de Dios. Salmo 27, 13, 14. Si algún hermano tiene esta cita, hermanos. ¿Qué es lo que te mantiene vivo? Creer, hermano, que vamos a ver la gloria de Dios. Amén, hermano. Eso es lo que yo quiero. Es el anhelo, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que él deseaba estar ya con el Señor Jesucristo. Amén. Salmo capítulo 27, 13, 14. Ahí está, hermanos. Voy a adelantar un poquito para aprovechar el tiempo. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El salmista decía, yo hubiera desmayado hace mucho. Mi fe se hubiera terminado hace mucho si yo no creyese que tengo de ver la gloria de Jehová. Lo que tú creas, la medida de la fe que tú tengas es lo que te va a ayudar a seguir adelante. Porque cuando se tiene fe, hermanos, a pesar de todos los problemas o las luchas, no te van a quitar lo que Dios ya te dio. La paz que te dio, hermano, no te la va a quitar el mundo. Porque el mundo no te la dio, dice su palabra. Pero cuando no creemos, ¿verdad?, en las bendiciones de Dios, me va a quitar lo que yo tengo. Si pongo mi confianza en el mundo, si pongo mi mirada en el mundo, me va a quitar esa paz que yo tengo. Aguarda a Jehová, dice, esfuérzate, aliéntese tu corazón
Sí, espera a Jehová, porque en esperanza somos salvos. Romanos capítulo 8, versículo 24. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Noé, ¿verdad? Él nunca había visto llover, él nunca había visto eso que se le había dicho: tienes que preparar un arca, tienes que hacer esa arca para que te libre de ese diluvio. Noé nunca lo había visto, eso nunca había sucedido. Y le dijo: ve y pregona, predica, diles que se arrepientan, que tienen que entrar en esa arca para que se puedan salvar. No creyeron, pero Noé creyó. Nunca lo había visto, pero él creyó, dice. Y empezó, ¿verdad?, a construir esa arca. Tienes que empezar a construir, varón, tu arca. Tienes que creer que Dios te va a salvar, pero necesitas construir esa arca para poder salvarte. Aunque no veas esa ciudad celestial, pero es real. Aunque no veas, ¿verdad?, de Jesucristo, pero es real. Su palabra es real. Creer es el arma más poderosa para vencer al enemigo. Al que cree, todo le es posible. Dios nos ha dejado las herramientas para vencer, y una de ellas es el escudo de la fe, Efesios 6:16. Muchos ya se lo saben, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Ese es el escudo que te va a cubrir, tu fe. Van a venir las dudas, van a venir las luchas, pero si crees, nada te va a pasar. La diapositiva, hermano. Esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Porque cuando creemos, Dios obra en nuestras enfermedades, en nuestros problemas, en nuestras tristezas, dificultades, necesidades. Cuando creemos, Dios obra. Y esto es lo que va a hacer que nosotros venzamos a este mundo. Primera de Juan capítulo 5. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La siguiente, hermano. Creer en Dios es la única manera de seguir caminando. La iglesia de Colosenses, hermano, la iglesia de Colosa, Pablo, ¿verdad?, le decía unas palabras, y se encuentra, hermano, resumido una tan grande bendición, hermanos, cuando el Hijo de Dios se mantiene firme en lo que es creer en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, del 4 al 6. Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo, y el amor que tenéis a todos los santos, porque no era solamente la fe, sino que obraban, hermanos, esa fe. Mostraban, ¿verdad?, con su fe las obras de amor. ¿Cómo pues me vas a decir que amas a la persona si no le muestras tu amor? Como si tuvieras todo lo necesario y le dices que vaya, ¿verdad?, y haga el trabajo que necesita hacerlo, pero tú tienes todo lo necesario para proveerle. No es una fe genuina. Pero estos hermanos la tenían, eran fieles, dice, y el amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ellos tenían esa esperanza, creían en esa esperanza, de la cual habéis oído ya, dice, por la palabra verdadera del evangelio. Por el oír viene la fe. Ellos se ejercitaban en el oír, en la palabra del evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, dice, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. No solamente desde que oíste, sino que conociste y pusiste en práctica tu fe. Conclusión. En el mundo se dice un dicho muy popular que la gente en realidad aplica: hasta no ver, no creer. Pero para el Hijo de Dios es todo lo contrario. Recuerda que Jesús dijo que no somos de este mundo, por lo que en nosotros el decir debe de ser: para poder ver, necesitamos creer. Esa es una ley para nosotros. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Quieres ver bendición en tu vida, joven? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos no han experimentado, hermanos, eso? Y eso alimenta, hermanos, tu fe. Cuando pones tu confianza en Dios, hermanos, y miras, ¿verdad? Porque lo vas a mirar. Aún, ¿verdad?, en este mundo, en esta tierra, tú vas a mirar la gloria de Dios.
Cuando crees, hermano, en el Hijo de Dios, vas a mirar su bendición. Y cuando la miras, hermano, cuando experimentas, ¿verdad? En tu vida, hermanos, el creer y que Dios esté obrando y que tú estés mirando la bendición de Dios, vas a crecer, hermano, en grande manera y nada te va a mover. Vas a hacer una raíz enorme, hermano, y vas a permanecer fiel al Señor Jesucristo. Vamos a terminar, hermanos, quisiera haber leído el libro de Hebreos, se los voy a dejar, hermanos, cuando puedan hacerlo. Lea todo el capítulo 11 de Hebreos. Es un capítulo, hermanos, hermoso, que van a empezar a rodar lágrimas de tus ojos cuando lo empiezas a leer. Cuando empieces a creer, ¿verdad?, acerca de todos aquellos varones, acerca de todos esos profetas que recibieron, hermano, la bendición de creer, ¿verdad? Aquellos que fueron traspuestos, aquellos que no miraron muerte, aquellos que pudieron librar, hermanos, la muerte de cuchillo. Tú vas a empezarte a gozar con todos estos varones que fueron justificados en la fe. Léelo, varón, allí en tu casa, ¿verdad? En ese momento que tengas de comunión con Dios, lee ese capítulo y te vas a llenar enormemente, hermano, del Señor Jesús. Al cual no habiendo visto le amáis. Amén, hermano. Hay más bienaventuranza, varón. El pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos pedían señal, ellos querían ver señal del Señor, querían saber. Muchos de los profetas de los que te habla el capítulo 11 no vieron, hermano, la gloria de Dios. Se les fue prometida y ellos entendieron esa bendición de una habitación celestial. No la vieron, pero permanecieron, buscaban una ciudad permanente, una ciudad real, una ciudad celestial, hermano. No la vieron con sus ojos, pero creyeron, hermano, en ella. Y nosotros, hermanos, somos más bienaventurados porque es más bienaventurado el que no ve y cree en el Señor Jesucristo. Hay más bienaventuranza. Pero dice, al cual no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo, dice, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es, hermanos, la bendición tan grande que hay en el seguir creyendo en el Hijo de Dios. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, ¿verdad? La invitación es a que los invitamos a que nunca, hermanos, pierdan esa fe. ¿Cómo es el peligro, hermano? Pues sí hay peligro. Estás a tiempo de saber qué hay en tu vida que te está haciendo que dejes de creer en Dios. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Vamos a estar orando para que Dios siga bendiciendo todas las conferencias, hermanos. Lo más importante y a lo que te voy a invitar, varón, joven, es a que creas que Dios está en este lugar y Dios va a bendecir tu vida. Dios les bendiga, hermanos.